Desapareció, se lo encontró de fiesta y su futuro es incierto. Nadie en Brasil supo qué pasó durante esas horas de silencio absoluto, hasta que las imágenes comenzaron a circular como fuego en redes sociales. Robert Arboleda, uno de los nombres más reconocidos del São Paulo, había dejado todo atrás sin aviso. Sin explicación. Sin despedida. Solo un vuelo directo hacia Ecuador. El impacto fue inmediato y cruzó fronteras, encendiendo el debate en todo el continente. La sorpresa no fue únicamente su ausencia, sino el modo en que ocurrió. Desde el viernes, el defensor dejó de responder llamadas, mensajes y cualquier intento de contacto por parte del club. Ni dirigentes ni su entorno cercano tenían claridad sobre su paradero. El silencio se convirtió en alarma. Y la alarma, en caos absoluto dentro de la institución. Todo se transformó en una crisis interna difícil de controlar desde el primer momento. Fueron 3 días completos en los que nadie supo nada de él. 3 días donde el São Paulo no tenía a uno de sus titulares, sin explicación oficial. Mientras el equipo preparaba compromisos importantes, la incertidumbre crecía. Las versiones se multiplicaban, pero ninguna confirmaba la realidad. Arboleda había desaparecido sin dejar rastro. Ese vacío de información agravó aún más la tensión dentro del club. Hasta que todo estalló. Videos y fotografías comenzaron a aparecer desde Esmeraldas. Allí estaba, rodeado de amigos, celebrando, disfrutando, completamente alejado del caos que había dejado en Brasil. La escena contrastaba brutalmente con la preocupación del club. Mientras São Paulo lo buscaba, él estaba de fiesta. Ese contraste terminó por romper cualquier margen de justificación posible. Ese contraste encendió la indignación. No era solo una ausencia, era una ruptura total con la disciplina del equipo. Las imágenes mostraban a un jugador relajado, ajeno a las consecuencias de su acto. Y eso, dentro del vestuario y la directiva, cayó como un golpe seco. El entrenador del São Paulo, Roger Machado, no dudó en salir al frente. En rueda de prensa fue directo, sin rodeos, sin matices. Confirmó que el defensor estaba fuera del equipo. La decisión ya estaba tomada. No habría regreso ni segunda oportunidad. El ciclo había terminado de forma abrupta. Sus palabras terminaron por sellar un episodio que ya era irreversible. La ruptura no fue un hecho aislado. Desde hacía tiempo, el defensor arrastraba incomodidades con la interna del club, diferencias con la dirigencia, decisiones que no compartía, y una frustración que venía acumulándose. El episodio no fue casualidad. Fue el punto de quiebre de una relación desgastada. Todo terminó explotando en el peor momento posible. El detonante principal fue el mercado de enero. Arboleda esperaba una salida que nunca llegó. La posibilidad de cambiar de aire se frustró. Y con ello, la tensión interna creció. Lo que parecía una molestia pasajera terminó convirtiéndose en un conflicto mayor, imposible de sostener en el tiempo. Esa frustración acumulada terminó detonando su decisión. Mientras tanto, en Brasil, la prensa no tuvo piedad. El diario Lance publicó un informe contundente que expuso el historial del jugador fuera del campo. Deudas, conflictos legales y problemas financieros salieron nuevamente a la luz. La imagen del defensor empezó a deteriorarse aún más. El escándalo dejó de ser solo deportivo para convertirse en mediático. El informe detallaba procesos judiciales abiertos en tribunales civiles de São Paulo. Demandas relacionadas con pagos pendientes y conflictos contractuales. Casos que venían arrastrándose desde años atrás. Todo esto volvió al centro de la escena en el peor momento posible para el jugador. La presión externa comenzó a crecer sin control. Uno de los puntos más delicados estaba vinculado a una empresa que reclamaba pagos no realizados. Montos que, según la acusación, nunca fueron cancelados. Este proceso seguía activo y generaba presión sobre el defensor. La situación legal complicaba aún más su panorama profesional. Era una carga que ahora volvía a pesar con fuerza. Otro frente abierto estaba relacionado con alquileres impagos. Un conflicto que derivó en acciones legales y que se mantuvo vigente durante meses. Estos detalles reforzaron la narrativa negativa alrededor del jugador. La crisis ya no era solo deportiva, también era personal. Cada dato alimentaba aún más la polémica. Incluso, el propio São Paulo intervino económicamente en su momento. Como parte de una renovación contractual, el club llegó a pagar más de R$642.000 para cubrir deudas del jugador. Un gesto fuerte que ahora, a la luz de los hechos, genera más cuestionamientos que respaldo. La inversión quedó en entredicho tras lo ocurrido.
Ese contrato lo vinculaba hasta 2027. Una apuesta clara del club por su continuidad. Sin embargo, todo ese respaldo quedó destruido en cuestión de días. La confianza se rompió de forma irreversible. Lo que parecía un proyecto a largo plazo terminó en un final abrupto. El vínculo quedó completamente dañado. Dentro del club, la sensación es de traición. No solo por la ausencia, sino por la forma en que se produjo. Sin aviso, sin diálogo, sin justificación. Un corte total que dejó a todos descolocados. La relación quedó completamente fracturada desde ese instante. La ruptura fue definitiva y sin retorno posible. En paralelo, versiones cercanas al jugador indicaban que su molestia venía creciendo desde hace meses. No se sentía escuchado, ni valorado dentro de la estructura del club. La falta de una transferencia en enero fue el punto que terminó por desbordarlo. Esa incomodidad se transformó en una decisión impulsiva. El desenlace terminó siendo mucho más grave de lo esperado. El viaje a Ecuador no fue comunicado. No hubo autorización ni aviso previo. A diferencia de ocasiones anteriores, donde se informó ausencias por temas personales, esta vez actuó de forma completamente distinta. Eso agravó la situación ante la dirigencia. El club interpretó el gesto como una falta grave. La sanción fue inmediata y contundente. Mientras tanto, en Esmeraldas, las imágenes seguían apareciendo. Arboleda compartiendo con amigos, celebrando, desconectado del entorno profesional. Esa exposición pública terminó por empeorar su imagen. Lo que pudo manejarse en privado se volvió un escándalo visible. La presión mediática creció en cuestión de horas. Todo se volvió inmanejable. El Sao Paulo, por su parte, ya comenzó a moverse en el mercado. La búsqueda de un reemplazo se activó inmediatamente. El club no quiere perder tiempo ante una salida que consideran definitiva. La planificación deportiva cambió de golpe. Todo apunta a cerrar esta etapa lo antes posible. El capítulo Arboleda está prácticamente cerrado. En Ecuador, sin embargo, el panorama es distinto. Su nombre empezó a sonar con fuerza en varios clubes importantes. La posibilidad de un regreso al fútbol local tomó protagonismo. Equipos históricos ven en él una oportunidad. Su experiencia y jerarquía siguen siendo valoradas. El interés crece con el paso de los días. Otro de los equipos que aparece en escena es Barcelona de Guayaquil. El club estaría dispuesto a realizar un esfuerzo económico importante. La intención es convencerlo de quedarse en el país. Aunque no hay nada oficial, el acercamiento ya genera expectativa. Su llegada podría sacudir el mercado local. Todo dependerá de cómo evolucione la situación. Otro candidato es Liga de Quito. El equipo necesita reforzar su defensa con urgencia. El nivel actual de algunos jugadores no termina de convencer. La llegada de Arboleda podría aportar experiencia y liderazgo. Incluso se habla de que podría darle descanso a Ricardo Ade. La opción empieza a tomar forma dentro del club. La posibilidad de verlo nuevamente en el fútbol ecuatoriano genera opiniones divididas. Algunos valoran su calidad futbolística. Otros cuestionan su comportamiento reciente. La polémica acompaña cada análisis sobre su futuro. Su nombre no pasa desapercibido. Cada movimiento será seguido de cerca. El desenlace aún es incierto. Su trayectoria en el Sao Paulo no fue menor. Desde 2017, construyó un recorrido importante dentro del club. Ganó títulos y se consolidó como titular en varios momentos. Sin embargo, las polémicas siempre lo rodearon. Su historia en Brasil fue una mezcla de logros y controversias. Y eso terminó marcando su salida. Las controversias extradeportivas fueron una constante. Desde conflictos legales hasta problemas financieros, su nombre estuvo vinculado a distintos episodios. Eso fue desgastando su imagen con el tiempo. Lo ocurrido ahora parece ser la culminación de todo ese historial. Un final que refleja una acumulación de tensiones. Nada fue casualidad. El hecho de que el club haya cubierto parte de sus deudas también genera debate. Fue un respaldo fuerte en su momento. Pero ahora, muchos cuestionan si valió la pena. La relación terminó rompiéndose de igual forma. El gesto no evitó el desenlace. Y eso deja una sensación amarga dentro del Sao Paulo. El entorno del jugador también ha sido señalado. Amigos cercanos habrían viajado a Ecuador para acompañarlo. Ese apoyo refuerza la idea de que su decisión no fue improvisada del todo. Había un contexto detrás de lo ocurrido. Aunque eso no justifica su ausencia. El club mantiene su postura firme. No hay marcha atrás. Hoy, el futuro de Robert Arboleda es una incógnita total. Sin equipo confirmado,
con su imagen golpeada y con decisiones cuestionadas. El defensor enfrenta el momento más delicado de su carrera. Todo lo que construyó está en juego. Su próximo paso será determinante y marcará el rumbo de su historia.